Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pedro Sánchez arranca el curso político con un polémico discurso que es toda una declaración de intenciones para su legislatura. En su comparecencia, Sánchez mencionó cuáles serán las prioridades de su gobierno durante este nuevo curso político, centrando su enfoque en el cambio de un modelo productivo, el refuerzo de los servicios públicos, pasando por temas como la vivienda o la estabilidad laboral. Sin embargo, llamó la atención su propuesta sobre la lucha contra la desigualdad, afirmando que buscará aumentar los impuestos para las personas con más recursos. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Por último, el presidente del gobierno mencionó que seguirá apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia y que asimismo apoyará a Palestina desde la ONU y desde la Unión Europea, asegurando que quiere al mismo tiempo presionar al primer ministro israelí para llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Bueno, vamos por partes. Tema transporte público y Lamborghinis. Pedro Sánchez es un cara dura, pero de estos arquetípicos. Se permite soltar demagogias como esa sobre la gente que va en Lamborghinis, el mismo que lleva más de 1.500 viajes en Falcon, el mismo que no se baja del Falcon ni para ir a hacer pis, el mismo que cuando no usa el Falcon se coge un jet privado, porque eso de mezclarse con la plebe en los aviones comerciales debe de darle alergia. Este señor, que es el arquetipo de rico que vive a costa de los demás, porque encima se lo pagamos todos a él, habla de los Lamborghinis. Pero si los Lamborghinis eres tú, tío. Tú y tus amigos. Hablamos de la colonización de Sánchez, de distintas instituciones. No, hombre, no. Hablemos de la colonización del Partido Socialista y del Partido Popular, por cierto, y de Izquierda Unida, y Sumar, y Podemos. Hablemos de la colonización de los consejos de administración de empresas del IBEX. Hablemos de cómo hay ciertas consultoras que hacen millonadas y donde coinciden los políticos. Hablemos de ese tipo de puertas giratorias, Sánchez. Los ricos sois vosotros. A la gente común es a la que no le llega el sueldo a fin de mes porque las cosas han subido de manera estratosférica y sus sueldos no. La gente común es a la que estás machacando. Los que van en transporte público es a los que machacas. Los Lamborghinis sois vosotros, Sánchez. Especialmente tú, donde ya lo del Lamborghini te sabe a poco. Tú necesitas tu Falcon. Pero se permite el lujo este señor de hacer demagogias como si él estuviera con la gente de abajo que va en el transporte público. La última vez que has pisado el transporte público, ¿cuándo fue, Sánchez? Salvo que consideres el Falcon, que te lo pagamos todos, como transporte público, claro. Entonces, sí. En cuanto a la otra parte del discurso, donde dice Sánchez que va a presionar para llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional y que va a celebrar una cumbre con Palestina antes de final de año. Fíjense, lo comentaba con respecto a la decisión de Keir Starmer, el primer ministro británico, de no vender armas a Israel. Fíjense cuándo hace esa declaración Sánchez. Lo hace a escasos días de saber cómo Hamás ha asesinado a sangre fría a 6 de los rehenes que tenía en su poder, porque Israel estaba próximo a rescatarlos. Y entonces sale Sánchez a decir: hay que llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional. A ver si nos enteramos de algo fundamental. Cuando cierta gente en Occidente ha estado inyectando dinero a chorros en Palestina,
no para mejorar la vida de los palestinos, sino para que Hamás y los de Fatah y tal utilizaran ese dinero para sus actividades contra Israel, todo eso no se ha estado inyectando a pesar de que los palestinos pudieran usarlo contra Israel. Se ha estado inyectando para que los palestinos pudieran usarlo contra Israel. Creo que eso es algo que mucha gente se está empezando a dar cuenta. Que no se financia a los palestinos a pesar de que, hombre, son un poco terroristas. No, se los financia para que lo sean. Porque de lo que se trata es de acabar con Israel. Y las actitudes de un Keir Starmer o de un Pedro Sánchez lo demuestran. Su absoluta frialdad para con el sufrimiento de los judíos. Eso de como jamás ha cometido esta barbaridad, pues entonces hay que apretar el acelerador y volcar otra vez sobre Israel las culpas. Eso te indica que en realidad los de Hamás son un instrumento. Hay gente en Occidente que quiere destruir a Israel. Y utiliza a Hamás como utiliza a Hezbollah, como utiliza a Irán. Como pasa con el problema del separatismo en España, el problema del separatismo nunca ha estado en Barcelona ni en el País Vasco, ha estado en Madrid. Bueno, pues el problema de Gaza y de Cisjordania no ha estado nunca en Oriente Medio, ha estado en las capitales europeas. Hay gente que quiere destruir el Estado judío. ¿Qué le vamos a hacer? Entre ellos, Sánchez. Las reacciones ante el discurso de Pedro Sánchez no se hicieron esperar. Inmediatamente el presidente de Vox, Santiago Abascal, se pronunció en contra del mensaje que el presidente del gobierno lanzó en contra de las personas que, según él, tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Frente a esto, Santiago Abascal publicó en su cuenta de X un tuit asegurando que el tirano mentiroso y ladrón no está contra los Lamborghinis ni los Falcon, está persiguiendo los diésel de los trabajadores, está destruyendo la clase media. También añadió que además de lo que ha robado su familia y su partido, está robando con impuestos el dinero que necesita para pagar sus cohechos y está robando el futuro de los españoles que más lo necesitan. Por último, Santiago Abascal termina el tuit afirmando que Pedro Sánchez en su partido le llaman el puto amo y ha resultado ser un puto ladrón de todos los españoles. Bueno, pues si Abascal dice que Sánchez es un puto ladrón, pues hombre, yo no lo voy a corregir. Porque efectivamente lo que está haciendo con la clase media y con la clase trabajadora en España es esquilmarles para pagar sus cohechos, para pagar los apoyos que necesita, para pagar ciertas políticas que no buscan el bien del planeta ni de la humanidad, sino que buscan enriquecer a tanto golfo que vive de esas políticas. Eso es ser un ladrón. Pero es que además, en lo que respecta a la corrupción familiar que rodea a Sánchez, pues resulta que Sánchez no ha dado ninguna explicación. Y en ausencia de explicaciones, querido Pedro Sánchez, y ya lo he dicho en estos micrófonos, yo tengo derecho a sospechar, porque en política existe la presunción de culpabilidad y es el político el que está obligado a explicarse, yo tengo derecho a sospechar que efectivamente eres un ladrón. Se han puesto datos sobre la mesa sobre el enriquecimiento de gente de tu partido, la trama Koldo Ábalos Sánchez. Se han puesto sobre la mesa datos sobre las actividades aparentemente poco santas de tu mujer. Se han puesto sobre la mesa datos sobre el enriquecimiento y las peculiaridades, actividades laborales de tu hermano. Y no has salido a dar ni una sola explicación. Con lo cual, el que calla, otorga. En el mundo penal no es así, pero en el mundo político sí. Tú no has dado ninguna explicación, así que Sánchez, mientras no las des, te lo digo, eres un ladrón, como acaba de llamarte Santiago Abascal. Por cierto, esto de las corruptelas no siempre consisten en meter la mano en la caja o en conceder contratos a una empresa amiga. Hay otras corrupciones que quizá no tengan relevancia penal, no lo sé,
pero que desde luego son corrupciones desde el punto de vista ético. Esto que contaba ayer, esto que denunciaba ayer el portavoz de Vox en Ceuta, es de lo más peregrino que he escuchado en los últimos tiempos. Hablamos de oposiciones a puestos públicos. Escuchen. Y mucha atención a la denuncia que hace el portavoz de Vox en la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Sergio Redondo Pacheco, quien ha explicado la forma en la que están funcionando las oposiciones para ser funcionario público en el puerto de Ceuta. Redondo ha demostrado la forma en la que se abren las plazas de promoción interna, para las cuales se presenta solo un aspirante para cada una de ellas. Lo curioso es que cada uno de los aspirantes preside el tribunal de la oposición de su propio compañero. Resolución del 25 de marzo del 2024 del presidente del tribunal, por el que se publica la baremación de méritos y puntuación total para la convocatoria por sistema de promoción interna de una plaza de jefe de departamento de infraestructura fuera de convenio. Ojo, 25 de marzo. 25 de marzo del año 2024. La persona que obtiene la mayor puntuación es la única que parece ser que se presenta, el señor, curiosamente, Martínez Peñalver. Me quedo sorprendido porque el presidente del tribunal que lo evalúa es don Pedro Pablo Martínez Niño. He hablado de él, que es un responsable también dentro del organigrama. Pero es que el 22 de marzo, 3 días antes, tengo otra resolución, 22 de marzo, del presidente del tribunal, por la que se publica la baremación de méritos de la puntuación total, de una plaza de asunto jurídico y secretaría general, estas que le ponen un nombre rimbombante, y resulta que el seleccionado, 3 días antes, es el señor Pedro Pablo Martínez Niño, el que obtiene la plaza. Pero es que el presidente del tribunal es el que aparece como opositor 3 días después, que es el señor Rafael Martínez Peñalver. Entre ellos dos se cocinan, entiendo que se cocinan esta plaza de promoción interna. El portavoz asegura que esta situación es seguramente impugnable, sin embargo, nadie lo puede impugnar porque no se presentan otros opositores, quienes son los que lo deberían hacer. No me digan que no es bonito. Se convocan 2 oposiciones. En cada una de ellas solo se presenta un candidato. Y resulta que los presidentes de los tribunales son el candidato que se presenta a la otra oposición. O sea, yo me presento a una oposición, tú estás de miembro de presidente del tribunal, me llevo la plaza, tú te presentas a otra oposición, yo estoy de presidente del tribunal y me llevo la plaza. Ah, pues muy bien, ¿no? Las oposiciones de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Muy posiblemente el procedimiento sea legal, pero no parece muy moral, ¿verdad? Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es estamos pendientes de lo que ha pasado con ese nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. En este caso, sobre este asunto, Pedro Fernández Barbadillo nos recuerda que Sánchez continúa así premiando a los suyos, como ya ha hecho en muchas otras instituciones del país, y lo que es más, está imitando a Franco con la colocación de un ministro en esta entidad. Sánchez, dice Pedro Fernández Barbadillo, nos mete en el túnel del tiempo y nos devuelve a la España en blanco y negro, ya que recupera una tradición franquista. El 7 de julio de 1965 cesó como ministro de Hacienda el aragonés Mariano Navarro Rubio, y el 9 de julio, unos días después, un decreto firmado por Franco le nombró gobernador del Banco de España. Barbadillo nos cuenta todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. En el ámbito internacional, Carlos Esteban nos cuenta que hay observadores electorales que están señalando que las encuestas que dan ventaja a Kamala Harris, la candidata demócrata, están trucadas. Estos observadores dicen que sus cifras son mucho menos optimistas. Y otro tema que tiene que ver también con Estados Unidos, en concreto con Texas. Un hospital de este estado, estamos denunciando hoy este caso, ha despedido a una enfermera que denunció la existencia de un programa secreto de atención transgénero para menores de edad que estaba siendo financiado por el Estado, cuando específicamente las normas y la ley prohibían que el Estado financiase tratamientos como esos.
Pese a lo que está pasando en otros países del mundo, en concreto en Europa, como en Reino Unido, respecto al tratamiento del transgenerismo, ¿no?, por así decirlo, y de la disforia de género para menores de edad, Estados Unidos sigue siendo el paraíso en la tierra para quienes defienden la teoría de afirmación de género, así es como se llama, para niños. Todos los detalles también en gaceta.es. Y como siempre, les recomiendo que se pasen por nuestras columnas de opinión. Gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.